lo escogimos pues, porque ahora estamos en el tema de la innovación, de las tecnologías 4.0, de los software, entonces hablábamos del mundo digital, entonces hablamos ahora del tema de que ese software para el tema logístico es muy importante, pero ahora el tema del e-commerce, de todas las tiendas virtuales, las compras en línea, como ya hablamos del código QR también que servía para traer información de allí. Sí, cuando se entra a los conciertos, aunque aparte pues él está pues como más enfocado en el área de la logística, de la distribución de compras por internet, también es una buena alternativa pues para la empresa con los códigos QR o la biométrica para poder hacer más eficientes las entradas a los eventos. Nos llamó también mucho la atención es que la vida útil del proyecto es de 5 años. Entonces es un proyecto que no necesita de mucho tiempo para poder empezar a recuperar nuevamente la inversión. Además porque las actualizaciones, esto es una industria de tanta innovación. Constantemente tienen que estar evolucionando, entonces no solamente van a crecer a nivel económico, sino que también van a crecer a nivel de conocimiento. Entonces los datos que nos brindan para el desarrollo del proyecto son, tiene un costo inicial de $8 millones, con una vida útil del proyecto de 5 años y con una posible actualización al final del periodo. ¿Qué significa eso? Que posiblemente a final de los 5 años la vida útil de estos activos se puede renovar, porque son reutilizables, entendería yo, que son activos que se pueden volver a utilizar. Y aparte es un software, ¿no? Entonces en constante actualización. O sea que si ese proyecto pinta bien, cuando terminen los 5 años, se puede incursionar en otro proyecto, la versión 2.0, 3.0 y generar nuevos ingresos. Bueno, cuenta con un apalancamiento del 50% del desarrollo inicial, con una tasa nominal anual año vencido del 7.5, financiado a 5 años, que es el proyecto, unos ingresos anuales estimados de $6 millones, con unos costos operativos anuales de $1.500.000, una tasa de descuento del 12% y un valor del rescate al final de la vida útil de $1 millón, valor residual de la tecnología. ¿Cuál es el único inconveniente que nosotros tenemos con respecto a los ingresos anuales? Que no tiene tasas de crecimiento. Son tasas fijas. Pero entonces, ¿cuál sería el inconveniente de no tener crecimientos en los ingresos? O sea, se va a mantener esa cifra. Va a ser estable. Si se mantiene, ¿qué nos afecta en los ingresos? Los ingresos deben permanecer fijos también. Sí, pero a los ingresos, ¿quién los afecta si los mantenemos constantes en el tiempo? La inflación. Claro. Porque la inflación influye en la capacidad adquisitiva del dinero que nosotros nos estamos ganando. ¿Sí? Claro, No es lo mismo. Los gastos sí van a subir. Los gastos sí. No, el ingreso no. El ingreso no, entonces necesitamos tasas de crecimiento, pero el ejercicio así nos lo pone, ¿vale? Ok, sigamos muchachos. Bueno, entonces vamos a empezar a llenar nuestro formativo. Como es una empresa que es de tecnología y que es de software, nosotros designamos unos porcentajes para los activos. Vamos a tener unos activos fijos del 30%. Y los activos nominales, que son los del software y las licencias. ¿En qué constituye eso, Paula? Licenciamientos, software, seguros. Gastos de acondicionamiento, gastos preoperativos, letreros, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra inversión es de 8 millones, ¿verdad? Total inversión. ¿No van a tener capital de trabajo? Por ejemplo, en cuestiones de accesorios, porque capital de trabajo maneja inventarios, maneja efectivo, maneja crédito. Sí, porque esta industria necesita mucho de los accesorios, de los repuestos, de manejar inventarios. Y necesita también personal para estar en la actualización y para brindar la asesoría al cliente. Perfecto, ok. Entonces vamos a manejar unos activos fijos del 20%,
unos activos nominales que son todas las licencias y la parte como intangible de la empresa, y un capital del trabajo del 10%, que son todos los accesorios y la asesoría al cliente, que es tan importante, pues porque no es una empresa que se va a manejar sin capital humano. Entonces, decimos que son 8 millones por el 20%, que son los activos fijos. Vamos a tener un valor del rescate de 1 millón. Valor por depreciar, entonces sería la diferencia entre mi activo fijo menos mi rescate. Tendría $600.000 para depreciar. En el año 0 no vamos a depreciar nada, pero en el año 1 vamos a depreciar nuestro valor, y el ejercicio nos da que tiene una vida útil de 5 años, ¿cierto? Entonces lo dividimos entre 5 y arrastramos la fórmula. Fijamos, Porque va a ser... Fijaste, va a dejar el valor de la Ajá. depreciación. Porque va a ser una depreciación lineal. Ahora, nuestra depreciación acumulada para el primer año van a ser solamente los 120.000, pero para el segundo año va a ser el primer año sumado al segundo, y arrastramos la fórmula. Aquí observamos que en el año número 5 se deprecian todos los activos, el valor que queda de aquí del activo, y vamos a poner aquí el valor por depreciar. Sería nuestro año 1, nuestro año 0, le restamos el valor de la depreciación del año 1. Eso nos queda para depreciar. Al final nos debe dar 0. Efectivamente nos da 0, que ya no hay ningún valor para depreciar. ¿Listo? Eso en cuanto a los activos fijos. Ahora nos vamos para los activos nominales. Perdón, aquí amarremos al año 5, debemos de amarrar el valor del rescate. Ah, sí, debemos sumar el valor del rescate aquí. Listo. Vamos a los activos nominales. Entonces los activos nominales me dicen que son el total de la inversión por el 70%. Esto, como es un activo intangible, este no tiene depreciación, porque con el tiempo es más fácil que mantenga el precio o que se valorice el intangible. Y el capital de trabajo son los 8 millones por nuestro 10% que ya teníamos establecido acá. Entonces sumamos el activo fijo más el activo nominal más el activo de capital de trabajo, para una inversión total de 8 millones de dólares. ¿Listo? Vamos con los datos del apalancamiento. Nos indica que el apalancamiento financiero es el 50% De la inversión. de la total de la inversión. Entonces, el total de la inversión es de 8 millones y nos da un apalancamiento del 50%. Serían 4 millones. En la unidad de medida de moneda US. Nos dice que la tasa nominal anual va a ser del 7.5% y que es una tasa nominal anual año vencido. ¿Listo? Capitalización 1. Entonces es anual. No es año vencido. Anual. Anual. Aquí es año vencido. Ajá. Y la periódica es la multiplicación de la nominal anual dividido la capitalización. ¿Listo? El plazo en años, él nos están hablando que son 5 años. Y aquí sí, la fórmula para ver cuántos números de periodo son es
los años dividido la capitalización. Esa no me lo puedo decir. Y también sería en años. ¿Por qué lo dividieron? Porque es por el número de periodos, o sea, es las veces que se le abona el capital, ¿no? Si se pagara semestralmente, ¿cuántos periodos serían? Serían 10 periodos. Entonces no es dividido. Dividido, multiplicado. Perfecto. Ok. La importancia de las fórmulas. Es esto por esto. Correcto. Porque los periodos son cuántas veces le abono yo al capital en un año, ¿sí? Y como va a ser una capitalización de uno. Muy buena explicación. Entonces, el valor insoluto es el valor total que nos hicieron a nosotros de apalancamiento, que son 4 millones. Vamos, aquí en el año 1, vamos a hallar la fórmula de la cuota. Pago. Entonces, la fórmula es Función académica es pago. pago, aceptar, y nos pregunta, ¿cuál es la tasa? Periódica. La tasa periódica es el 7.5 y la fijamos. El NPER es el número de periodos. Entonces, ¿cuántos números de periodos son? 5. Y lo fijamos. Y el valor es menos, le ponemos menos para que se vaya restando, también lo fijamos. Y le damos a aceptar. Se coloca menos para que Excel reconozca que es una erogación, es un pago. Como un descuento. ¿Sí? Y ya teniendo todas las fórmulas fijadas, arrastramos. Nos va a quedar aquí una cuota fija anual de $988.659. Ahora vamos a hallar el abono a intereses. La fórmula sería nuestro valor insoluto, ¿cierto? Lo multiplicamos por el valor de la tasa periódica, y la fijamos. Entonces nos da un abono de intereses del primer año de 300.000, arrastramos fórmula. Aquí nos van a dar 0 porque necesitamos terminar de diligenciar una información. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Para hallar el abono a capital, vamos a restarle al valor de la cuota, le vamos a restar el valor del abono. Y este es nuestro total del abono a al capital del préstamo. Y arrastramos la fórmula. Cuando terminemos de diligenciar esto de valor insoluto, que es lo que queda de saldo de capital por cada año después de restarle el abono, los valores se van a modificar. Entonces, mi valor inicial del préstamo le voy a restar el valor del primer abono capital para el primer año. Ese va a ser el saldo con el que se va a seguir trabajando año a año para hacerle el abono. Y arrastramos la fórmula y aquí ya. Como vemos, en el año 5 se termina de cancelar, ya no hay nada para pagar. Los valores aquí anualmente van disminuyendo en los intereses y aumentando en el capital. Así quedaría nuestra cuota y nuestra tabla de amortización. Con los ingresos, el ejercicio nos da unos ingresos fijos de $6 millones anuales. Como no tiene crecimiento ni nada, simplemente... En el texto no hay ningún crecimiento. No. Muéstrame el cuestionario. Simplemente 6 millones estimados. Dice apalancamiento financiero, sí, ok. Entonces, sabemos que arrastramos tenemos- la fórmula. Ya sabemos que tenemos un inconveniente cuando sostenemos ingresos en el tiempo, ¿no? Claro, porque ellos no suben, pero los gastos sí. Y la inflación Sí, afecta. varía. En el año número 5, que es donde tenemos nuestra recuperación, ¿Ustedes saben deflactar precios financieros? La próxima semana estoy encargado de otras actividades para explicarles que tienen que saber las muchachas. Les voy a enseñar a deflactar. entonces aquí en nuestro año 5 debemos tener presente que en ese año
los ingresos aumentan porque vamos a tener un rescate de los activos. Bueno, por eso en el año 5 aparecen 7 millones. Qué bien. Así es. Vamos a tener unos egresos. Como el ejercicio no nos está dando los gastos operativos, ni de producción, ni nada de eso, los vamos a sumar. Vamos a asumir que son 1.500.000 globales. Ay, siempre me... ¿Seguro? 1.5 millones. Ajá, 1.5 millones. ¿Seguro que no hay más gastos ni costos? O sea, sí los hay, pero como el ejercicio no nos lo da, o lo ponemos nosotros. ¿Sí? Lo da, muchachas. Expliquen las partidas de la financiación. Cada rubro para dónde va. Ejemplo, muestra eso. Muestra la amortización. Arriba. Perfecto, allí. Más arribita. Aquí. Saldo insoluto, abono de interés, ¿para dónde va? En los sistemas de información contable y financiero. Ese va para el gasto. Ese va para gastos financieros. 1. El abono a capital, ¿para dónde va? Ese va para el abono al pasivo. O sea, balance. Al balance. Sí. El tercero, ¿para dónde va? ¿Qué es la cuota? La cuota sí va completamente para el gasto. Entonces, Para la salida del efectivo. nos afecta 1.5. O sea, lo tenemos que sumar a 1.5 millones de dólares. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, muchachas? Aquí el gasto lo tenemos que sumar. Claro. Ese 1.500.000 dólares más. Más el valor de la cuota. Porque nos toca pagarlo en efectivo. O sea, afecta los gastos. ¿Sí? Ok, listo. Hagámoslo. Ahora sí. Y arrastramos nuestra fórmula. ¿Están de acuerdo con lo que expliqué? Sí, nosotros lo hicimos, pero lo hicimos acá. En el flujo de caja neto anual fue donde hicimos el descuento. Ah, bueno, Ahí, perfecto. porque no lo ingresamos en los total de los egresos, sino que lo restamos a los ingresos, le restamos el valor de los gastos más el valor de la cuota. ¿Por qué hay que separarlos? Cuando les esté explicando el costo anual equivalente, hay que tenerlo en los egresos. O sea que ya tenemos que Es, descontarlo de vuelta. es mejor, sí. Entonces aquí solamente sería, para nuestro flujo de caja neto anual sería el valor total de los ingresos menos el valor de los egresos. Y arrastramos. Si notan, en el año 5, el flujo de la caja neto anual va a ser más alto que los otros, porque recuerden que en el año 5 se recupera $1.000.000 por el rescate de los activos. ¿Nos hace falta algo en ese flujo? No es negativo el año solo de la inversión. Ay, listo. Ahora sí vamos a Indicadores de bondad. nuestros indicadores de bondad. La tasa de descuento que nos dan acá nos dicen que va a ser del 12%. Entonces aquí solamente la copiamos, 12%. Y vamos a trabajar con la fórmula BNA. Entonces, nuestra tasa es el 12%. ¿Qué valores van? Van desde el año 1 hasta el año 5. Y le doy aceptar. Me muestra que tengo un valor presente neto de $13.225.026. Y ahí ya le restamos al final lo... Así, aquí falta restarle el total de la inversión. Bueno, sumarlo porque le parece Ajá. negativo. En este caso tenemos que ponerle el signo más, porque como el valor está en negativo, si yo le pongo negativo me lo suma. Necesito restarle. Entonces me da un valor presente neto de $5.225.026. ¿Listo?
Para encontrar la tasa interna de retorno, que es lo que esperamos recibir o lo que hasta donde se puede distribuir la participación de los accionistas. ¿Cuál es la máxima tasa de rentabilidad que ofrece ese proyecto? Esa es la máxima. Después de ahí ya nos va a generar este. Que si tú miras aquí, todas estas son las tasas, ¿sí? En la gráfica, todas estas son tasas, ¿sí? La máxima que puede brindar es esta, la TIR, donde coincide con la tasa de descuentos. Si usted aumenta la tasa, los valores netos se vuelven negativos, ¿vale? Listo. Entonces, para hallar la TIR, buscamos la fórmula TIR, ¿cierto? Y ella va desde el año 0 hasta el año 5. Nos muestra que la tasa de retorno es del 35.12%. Es una tasa que está muy por encima del valor de descuento. Por eso nos pareció interesante, porque es de los ejercicios fue el que tiene la tasa de retorno más alta. O sea, es un proyecto que deja buena rentabilidad, tiene una recuperación alta y en un tiempo muy limitado de toda la inversión que se pudo haber hecho. Ahora vamos a nuevamente esta fórmula. Yo personalmente lo que hice fue que fijé todos estos. ¿De acuerdo? Yo fijé todos estos. Recursiva, activa, propositiva. Bien, Aide. Yo fijé todos estos y la copié. Entonces la pego aquí, pero tenemos que tener presente de que aquí, en este valor presente neto de la TIR, la tasa de cambio el porcentaje que debemos utilizar, la tasa de porcentaje es la de la TIR, no la del descuento, no de la tasa de descuento, ¿listo? Y el valor nos tiene que dar 0 para ver que ahí nos quedó bien el ejercicio. O sea, con eso estamos cumpliendo con la primera parte del ejercicio, que es el técnico, el análisis técnico. Ahora vas a entrar en un análisis fundamental. Aquí empezamos con un interés de 0, un interés de 1, y el profe nos enseñó una fórmula muy chévere, pero pues lo que yo hago es... Sí, hay varios caminos. Más sencillo. Vale. Yo lo que hago es que selecciono las dos celdas, a la primera le pongo 0, a la segunda le pongo 1, selecciono mis dos celdas y arrastro. Perfecto. Él ahí también me hace la serie. Ahí me da 30, ¿listo? Vuelvo y agarro mi formulita que ya copié, que fijé con los valores iniciales. Es que es recursiva. Tienen que tener muy presente aquí que es que la tasa, por eso me da valor así, porque yo estoy tomando una tasa que no corresponde. La celda que no fije es la que yo voy a poner de variable para cambiar, y es esta tasa de interés de acá. ¿Listo? Le doy enter, ajusto celda y puedo bajar los valores completos. ¿Listo? En este ejercicio pasa algo muy particular, y es que solamente nos está dando hasta el 30%. Entonces, para que podamos visualizar cómo es, hay que bajarlo. Yo lo bajé hasta el 40, bajémoslo hasta el 40. ¿Listo? Para que podamos observar que nos da 0. Bueno, entonces aquí es el 35. Si yo le pongo 35, No lo dijiste, captúralo. exacto, yo no lo digito, sino que voy y lo tomo de arriba, porque es que supuestamente para mí es un 35.12, pero él tiene una infinidad de números. ¿Saben cómo se ve la infinidad de números sin dañar la fórmula? Párate allá en la TIR. En la TIR. ¿Aquí? Abajito, abajito, en la TIR. Eso, ahí. Donde está abajito, eso, allí. En 3512. Miren que allá está en fórmula, en la parte del campo de fórmula, ¿cierto? Está en fórmula. Pero si yo quiero ver el número, le digo F2, F9. F2, F9. A 0.35. Ahí sale. Despliega todos los valores.
Si yo quiero que se metan los valores, le digo enter, pero si yo quiero que sea la fórmula, le digo escape. ¿Listo? Para que ustedes estén constantemente chequeando la cantidad de decimales que tiene un resultado. Exacto. Entonces, por eso yo no digito 35.2, porque si yo lo hago me va a dar un valor, me queda un residuo pequeño. ¿Listo? Entonces acá nos damos cuenta que hasta esa tasa se puede, ese es el máximo para generar la rentabilidad. Vamos a adicionarle el cuadrito en la gráfica. Selecciono mi rango donde yo quiero tener mi gráfica de los datos. Le doy insertar. Gráfico es este. Y pues, ya me saca acá la gráfica. Y fijémonos que aquí aquí ya empieza a descender. Entonces nos muestra que son los valores negativos que tenemos en nuestra tabla, que es hasta donde se puede cobrar. Hasta donde se puede hacer, o sea, hasta ahí debemos llegar. Listo. Conclusiones de por qué un inversionista debe meter su dinero allí, en ese proyecto. Porque el proyecto es a 5 años, es un proyecto corto. O sea, maneja flujos cortos de efectivo. Perfecto. Y como decían inicialmente, pues se puede renovar, puede dejar versión 1, 2, 2.3. 2, correcto. También observamos que la TIR, muy importante, nos están dando un valor alto, un porcentaje alto que es muy viable. Por encima del promedio de mercado, que es la tasa de descuento. Casi 3 veces el Correcto. promedio de mercado. Y también observamos que los egresos son bajos en comparación a los ingresos y evaluamos como aquí. Nosotros mirábamos aquí en los ingresos, a pesar de que el ingreso no es un ingreso que va creciendo anualmente, nos parece que la recuperación, o sea, yo en un año estoy recuperando de la inversión, estoy recuperando el 75%. Pero ojo. Solo con los egresos, claro. Tengo que tener en cuenta que hay unos gastos. Esto es lo que yo vendo, pero no es lo neto. Porque lo neto, para yo saber cuánto es mi recuperación, tendría que restarle los gastos, ¿no? Entonces, yo tengo, son 6 millones, le voy a restar lo que tengo que pagar, ¿cierto? Para que me quede neto, eso sí ya luego lo voy a dividir para ver cuánto es el porcentaje. Lo divido por el valor de la inversión, pues para ver cuánto es simplemente para ver cuánto me demoro yo en recuperar. F2, F9. Es un 44%, en el primer año yo alcanzaría a recuperar de esa inversión el 44%, solamente en el primer año. Quiere decir que en el segundo la voy a terminar de recuperar y en el tercero ya me va a quedar libre. Entonces es una buena propuesta. Aparte, los gastos, a pesar de ser unos gastos que sí van aumentando, representan solamente, ahorita nos va a cambiar el valor, porque nosotros lo habíamos hecho solo con los 6 millones, nos representan solamente un 41%. O sea, a mí me va a quedar libre, me va a quedar una utilidad neta, perdón, una utilidad neta del 60 y no, del 51. Ahí no hablamos de utilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de flujos, flujos financieros. Hablamos utilidad cuando nos referimos a estados de resultados o PIG. Ya. Eso, yo me fui por el PIG para verle la rentabilidad. Ay, pero no ser capaz.
Pues yo viendo como en términos de utilidad, eso es lo que realmente le importa a la gente que va a invertir, pues a mí me va a dar un 59%, que eso en un negocio es muy bueno, tener esa rentabilidad. Nosotros lo vimos desde esa parte, no solo la inversión, sino Lo rentable que es. la rentabilidad que puede dar. Y comparado con el costo inicial de la inversión, es mucho mejor, porque hay unos que son 40 millones, 15 millones. Claro, ¿sí? es un valor más asequible, es un valor que solamente está pidiendo el 50% de la financiación para apalancarse a 5 años, entonces voy a pagar menos en intereses. Posiblemente mis activos se vayan a valorizar, porque es como un nido que va creciendo con el tiempo y va creciendo muy bien. La tecnología está en un muy buen auge. Excelente idea.